Mi esposa me fue infiel con su jefe mientras yo trabajaba arduamente en otra ciudad. Yo, de 43 años, he estado viviendo en Chicago durante los últimos 2 años debido a cuestiones laborales. Mi esposa, Gil, de 39 años, y nuestro hijo de 9 años, permanecen en nuestra ciudad natal en Houston. Antes de la pandemia, solía manejar un taller junto con un amigo mientras Jill trabajaba como ejecutiva en una empresa. Aunque nuestros ingresos no eran altos, eran suficientes para llevar una vida tranquila. Vivíamos en nuestra propia casa, que heredé de mi familia. Mis padres, ya jubilados, se mudaron a nuestra granja en el campo para disfrutar de una vida más serena cerca de la naturaleza. Cada 2 semanas, mi padre carga su camioneta con productos frescos de la granja, lácteos, frutas, verduras y papas según la temporada, y nos los envía. Gracias a eso, podíamos ahorrar bastante. La vida era estable y sencilla. Entonces llegó la pandemia, y todo cambió. Perdimos todo. Las calles quedaron vacías, la gente vendía sus autos para pagar hipotecas, y nuestro taller no fue la excepción. Tuvimos que cerrarlo y cancelar el contrato de arrendamiento porque no podíamos pagar el alquiler. Gil también perdió su trabajo cuando su empresa cerró. En ese momento, sobrevivimos gracias a los productos que nos enviaban mis padres y a los pocos ahorros que teníamos, los cuales se agotaron rápidamente. Afortunadamente, los apoyos gubernamentales y comunitarios nos ayudaron con alimentos y otros productos esenciales. Cuando la economía comenzó a reabrirse, busqué trabajo, pero la situación era desalentadora. Muchos talleres habían cerrado para siempre, y los pocos que seguían operando no contrataban personal. Gil tampoco. Consiguió reingresar al mercado laboral. Finalmente, un primo lejano me habló de una vacante en una fábrica de automóviles en Chicago. Aunque significaba separarme de mi familia, era nuestra única opción. El salario era bueno y no había perspectivas laborales en Houston. Decidí aceptar el empleo y me mudé a Chicago, dejando a Jill y a nuestro hijo en casa. La empresa me proporcionó alojamiento y comida, además de 15 días de permiso cada 6 meses para visitar a mi familia. Durante el primer año, todo marchó bien. Jill y yo manteníamos una relación fuerte a pesar de la distancia, y ella siempre me motivaba a trabajar duro con la esperanza de que algún día pudiéramos estar juntos nuevamente. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar después de mi última visita, hace 6 o 7 meses. Gil consiguió un empleo como secretaria en una empresa emergente. Al principio, no noté grandes cambios, aunque ella estaba menos disponible para nuestras llamadas, lo cual entendí, ya que ahora tenía nuevas responsabilidades. Sin embargo, durante mi última visita, observé que estaba constantemente pendiente de su teléfono y que se mostraba reservada al hablar conmigo, algo que nunca antes había sucedido. Al principio de su empleo, Jill tuvo problemas con su jefe, quien se mostraba grosero con los empleados. Incluso consideró renunciar tras un par de meses. Cuando lo hizo, envió un correo detallando el ambiente laboral tóxico, lo que llevó a su jefe a llamarla de vuelta y prometer mejorar su comportamiento. Decidió darle otra oportunidad, ya que era difícil encontrar otro trabajo en ese momento. A pesar de estos cambios, nunca imaginé que algo más estuviera ocurriendo. Los ingresos de Gil eran un apoyo extra para nuestra familia, y la mayor parte de lo que ganaba lo ahorrábamos porque yo cubría todos los gastos del hogar, incluso cuando ella trabajaba. Esto nos permitió avanzar más rápidamente hacia nuestro objetivo de vivir juntos nuevamente. Después de reconsiderarlo, retiró su renuncia y volvió a unirse a la empresa. Según ella, su jefe había cambiado su actitud y ahora era más respetuoso y educado. Parecía que las cosas estaban mejorando en su entorno laboral. Avancemos hasta hace 3 meses. Gil me contó que su jefe, el CEO, asistiría a una conferencia de inversores de 5 días en Dublín y quería que ella lo acompañara. Inicialmente, Jill
Rechazó la invitación porque no podía dejar a nuestro hijo solo durante tanto tiempo, pero su jefe le ofreció que el niño los acompañara, cubriendo todos los gastos. Honestamente, no entiendo cómo funcionan estas empresas ni cómo justifican gastar tanto en cosas como estos viajes, pero dejé la decisión en manos de Jill. Ella argumentó que era importante para su carrera y finalmente aceptó. Avancemos hasta hace 3 meses. Jill me contó que su jefe, el CEO, asistiría a una conferencia de inversores de 5 días en Dublín y quería que ella lo acompañara. Inicialmente, Jill rechazó la invitación porque no podía dejar a nuestro hijo solo durante tanto tiempo, pero su jefe le ofreció que el niño los acompañara, cubriendo todos los gastos. Honestamente, no entiendo cómo funcionan estas empresas ni cómo justifican gastar tanto en cosas como estos viajes, pero dejé la decisión en manos de Jill. Ella argumentó que era importante para su carrera y finalmente aceptó. Aunque puede sonar posesivo, no me sentía del todo cómodo con ese viaje, pero decidí no decir nada. Durante su estadía en Dublín, Jill me llamó regularmente y me mantuvo informado. También hacía videollamadas diarias con nuestro hijo, quien estaba emocionado por visitar un lugar nuevo, ya que era la primera vez que salía de Houston. Con el tiempo, mi incomodidad disminuyó, ya que todo parecía normal. Cuando Jill regresó, no noté ningún cambio evidente en su comportamiento. No hubo señales de que me estuviera ignorando o que estuviera distante, como suelo leer en otras historias de este tipo. Sin embargo, no estaría escribiendo esto si no hubiera sucedido algo que me inquietara tras mi visita a casa el mes pasado. No le avisé de mi llegada porque quería darle una sorpresa, algo que había hecho antes. Sin embargo, esta vez noté algo diferente en su reacción. En lugar de mostrarse alegre y emocionada, parecía sorprendida, casi incómoda. Aunque intentó fingir entusiasmo, pude percibir un cambio sutil en su actitud. También noté que estaba muy pendiente de su teléfono y actuaba con cierta reserva. Después de 6 meses separados, lo natural era que deseáramos reconectar en todos los sentidos, pero esa vez ella se mostró renuente. Su actitud era diferente, como si estuviera conteniéndose o sintiéndose insegura. Le pregunté si algo andaba mal, pero negó que hubiera algún problema. A pesar de mi insistencia, no logré obtener una respuesta clara. Esa misma noche, y con sentimientos encontrados, decidí revisar su teléfono mientras dormía. No encontré nada sospechoso. Las conversaciones con su jefe eran estrictamente laborales. No había llamadas inusuales ni fotos en la galería que despertaran sospechas. Antes de regresar a Chicago, hablé con nuestro hijo sobre el viaje a Dublín. Sus respuestas fueron inocentes y coherentes, lo que me tranquilizó. Volví al trabajo sintiéndome satisfecho y con la mente más tranquila. Sin embargo, hace una semana, Jill me contó que haría un viaje de trabajo de 2 días a Florida con su jefe. Esta vez, nuestro hijo no iría porque tenía exámenes y se quedaría con mis suegros. Aunque traté de no juzgar precipitadamente, algo no me parecía bien. Le pregunté quién más iría, y me dijo que solo ella y su jefe. Me pareció extraño que en todos estos viajes siempre fuera acompañada únicamente por él, especialmente considerando que la empresa tiene 2 fundadores. Compartí mis preocupaciones con algunos amigos, quienes me aconsejaron que no tomara decisiones precipitadas ni hiciera acusaciones sin pruebas sólidas. Decidí darle a Jill el beneficio de la duda y confiar en ella. Después del viaje a Dublín, también tuvo que viajar a otras ciudades como Ámsterdam y Seattle, pero nunca a Chicago, donde yo vivo, lo cual sigo considerando peculiar. Hace un mes, recibí una esperada promoción en mi trabajo, junto con un aumento significativo. Esto nos ha dado un poco más de estabilidad financiera, aunque mis preocupaciones con respecto a Jill siguen ahí, en el fondo de mi mente. Cuando recibí la noticia de mi segunda promoción en el trabajo, estaba completamente emocionado. Sabía que esta oportunidad significaba una mejora significativa en mi situación económica y me ofrecía la posibilidad de reunir a mi familia en Chicago.
Llamé a Jill inmediatamente para contarle la buena nueva, pero su reacción no fue ni remotamente la que esperaba. En lugar de alegrarse conmigo, se mostró distante y reacia. ¿Por qué? Porque esto significaba que tanto ella como mi hijo tendrían que mudarse conmigo. Y esa no era una perspectiva que le emocionara. Su argumento inicial fue que estaba esperando una promoción en su trabajo y que no podía simplemente dejarlo todo. Llevaba mucho tiempo luchando por hacer un nombre en la empresa y no quería perder esa oportunidad. Aunque la situación económica era algo que yo podía manejar solo, ella ganaba una cuarta parte de lo que yo ganaba, y realmente pensé que podría encontrar un empleo similar aquí sin muchas dificultades. Sin embargo, su negativa a dejar su trabajo me hizo sentir que no deseaba vivir conmigo, o al menos no a esa escala. El conflicto continuó. Jill empezó a decirme que mudarnos a Chicago interrumpiría la vida de nuestro hijo, sobre todo su educación y su pasión por el fútbol. Sabía que nuestro hijo estaba bien entrenado en un club local, y aunque era comprensible que cambiar de ciudad podría causar algunas dificultades, sentí que sus razones no eran tan insuperables como parecía. Por mi parte, le aseguré que podríamos encontrar un buen club de fútbol en Chicago y que habría otras opciones educativas. Sin embargo, Jill continuaba resistiéndose. Al final, llegamos a la conclusión de que esperaríamos un año más, ahorraríamos algo más de dinero y luego reconsideraríamos la mudanza. Pasaron 2 o 3 meses y entonces, de forma inesperada, Jill me dijo que quería mudarse a Chicago. Mi primera reacción fue de sorpresa. Le pregunté qué había cambiado. Ella me explicó que había cambiado de opinión y que sentía que nuestro hijo me necesitaba. Durante las discusiones previas, su principal argumento había sido que mudarnos a Chicago interrumpiría el año escolar de nuestro hijo, pero ahora el curso había terminado y había terminado un ciclo, lo que hacía más fácil el cambio. Ella mencionó que estaba dispuesta a dejar su trabajo, a pesar de todo lo que había invertido en él, porque la familia era lo primero. Esto me desconcertó profundamente. Al principio, sentí alivio por la aparente resolución del conflicto, pero también empecé a sospechar que algo no estaba bien. Si todo esto fuera por amor y por nuestro hijo, ¿por qué estaba dispuesta a hacer un sacrificio tan grande por un trabajo que, hasta hace poco, no quería dejar? Algo me decía que había algo más detrás de todo esto. Decidí organizar todo para su mudanza. Mi primo, que me había recomendado para el trabajo, me ayudó con los arreglos necesarios. Inscribir a nuestro hijo en la escuela, buscar una casa en alquiler y asegurarse de que todo estuviera en orden. Jill y nuestro hijo finalmente llegaron a Chicago. Al principio todo parecía perfecto. La mudanza fue relativamente suave y parecía que finalmente íbamos a vivir todos juntos, como siempre había deseado. Sin embargo, con el tiempo, algo cambió en Jill. Se volvió más reservada, más distante. Ya no era la misma persona con la que me casé. Sentía que algo no estaba bien, pero no sabía qué. Una noche, la escuché llorando por teléfono en 1900 otra habitación. Decidí escuchar la conversación, aunque sabía que podría ser algo que me doliera. Lo que oí fue devastador. Jill estaba hablando con alguien, rogándole que la aceptara de nuevo, diciéndole cuánto lo echaba de menos. No entendía nada. Ella había estado conmigo todo el tiempo, pero esa llamada parecía ser con alguien del pasado. Decidí confrontarla. La conversación fue difícil. Jill, en lugar de negarlo o intentar ocultarlo, confesó todo. Me explicó que su jefe había sido quien estaba detrás de todo. Comenzó durante su primer viaje a Dublín, después de un trato exitoso con inversionistas. Habían celebrado juntos y, tras unas copas, lo hicieron. Después de ese encuentro, comenzaron a verse regularmente, principalmente cuando nuestro hijo se quedaba dormido. En esos viajes de trabajo, la línea entre trabajo y placer se había desdibujado, y Jill había estado involucrada con él, aún sabiendo que era una relación sin futuro. Su jefe nunca la tomó en serio, y ella no podía entender por qué él no correspondía a sus sentimientos.
Lo que me dolió aún más fue enterarme de que cuando le dijo a su jefe que ella quería mudarse conmigo, él simplemente le dijo que no era nada serio entre ellos, que no había compromiso. Jill se sintió herida y renunció a su trabajo, esperando que él la rogara que se quedara. Sin embargo, no fue así. Ella pensó que el jefe correría tras ella, pero él ya no tenía interés en algo más que una relación pasajera. Jill había sido utilizada, y no me di cuenta hasta que todo salió a la luz. A pesar de las disculpas y promesas de que cambiaría, me costó mucho perdonarla. Le pedí que me dejara solo para pensar. Pasé el día en la residencia de la empresa, tratando de procesar todo lo que había aprendido. Durante esa tarde, ella preparó mi comida favorita y actuó como si nada hubiera pasado. Me dijo que podríamos empezar de nuevo, pero yo sabía que ya no había marcha atrás. Le dije que no quería continuar con nuestra relación. Le expliqué que había trabajado mucho para lograr una vida mejor para nuestra familia, mientras ella estaba entregándose a su jefe. Cuando mencioné la palabra divorcio, su reacción fue de sorpresa. Me dijo que cómo podía hacerle esto después de todo lo que había hecho por mí, que había estado a mi lado cuando no tenía nada. Sin embargo, ella no podía entender que, aunque había sido un apoyo en momentos difíciles, ella también me había fallado de una manera que no podía ignorar. A pesar de sus disculpas, ya no podía seguir adelante con ella. Le informé que iba a organizar su regreso y que le enviaría los papeles de divorcio pronto. Afortunadamente, tenía un acuerdo prenupcial que haría que todo el proceso fuera mucho más sencillo para mí. Actualmente, estoy viviendo en la residencia de la empresa y sigo trabajando en mi vida. Planeo concentrarme en mi hijo y resolver esta situación de la mejor manera posible. Y es que, en las relaciones a larga distancia, las personas a veces engañan a sus parejas. No tomé esto como una ofensa, pero desde el principio, chicos, estuve alerta. Noté el más mínimo cambio en su comportamiento y lo discutía abiertamente con ella. La llamaba todos los días, tratando de mantener conversaciones transparentes de vez en cuando. Incluso revisaba su teléfono cada vez que visitaba nuestra casa. No sabía qué más podría haber hecho para evitar la infidelidad. Así que, efectivamente, ya han comenzado los trámites de divorcio. Les había reservado los boletos para que regresaran a casa. Mi hijo es demasiado pequeño para vivir solo sin su madre, y con mi situación laboral no puedo ocuparme de él, de la forma que merece. Además, él estuvo alejado de mí durante varios años. No creo que sea lo mejor tenerlo conmigo en estas circunstancias. Espero que, cuando crezca y entienda las cosas, me comprenda. Jill me suplicó, diciéndome que lo había perdido todo y que no tenía medios para vivir por su cuenta. Me ofreció quedarse en la casa hasta que regresara a nuestra ciudad natal. Teníamos un acuerdo prenupcial que le impide reclamar mi propiedad en el divorcio debido a la infidelidad. Por lo tanto, no puede quedarse con la casa. Acepté la pensión alimenticia para mi hijo, así que ella no recibirá nada del divorcio. Incluso después de mudarse a Houston, seguía contactándome, pidiendo una última oportunidad para salvar nuestra relación. Tenía la esperanza de que la perdonaría por el bien de nuestro hijo. Sé que muchas personas perdonan a sus parejas infieles por el bien de los hijos. Pueden llamarme egoísta o lo que sea, pero no estoy dispuesto a aceptar a alguien que me falló solo para darle a mi hijo una falsa ilusión de un matrimonio feliz. Finalmente, después de muchas discusiones, el divorcio se finalizó. Jill se fue sin nada, perdió su trabajo, y su jefe no dio buenas referencias en su carta de renuncia, mencionando que era alguien que renunciaba a la primera señal de problemas sin razón. Se fue 2 veces sin justificación. Debido a eso, no está recibiendo ofertas de buenas empresas, especialmente en un mercado laboral tan difícil últimamente. A veces me envía mensajes de voz diciendo que le he arruinado la vida. La verdad, no me importa. Tampoco la he bloqueado porque quiero que sepa que escucho todo lo que dice, pero su sufrimiento ya no me conmueve. Quiero que sepa que ya no la amo.